Robert Silva nació el 7 de marzo de 1971 en Tacuarembó. Vine de Tacuarembó. Su padre era trabajador rural y su madre maestra. Por el trabajo de su mamá, vivió un tiempo junto a su hermano en una escuela rural de San Gregorio de Polanco, donde también hizo parte de primaria. El liceo lo cursó en Tacuarembó. Conoció Montevideo a los 18 años cuando llegó a estudiar Derecho en la UDELAR. En esa etapa militó en política universitaria y fue uno de los fundadores del Foro Universitario. Se recibió de abogado en 1996. Fue secretario general del Consejo de Educación Secundaria entre el 96 y el 99 y secretario general del CODICEN entre el 99 y 2005. También fue profesor del Consejo de Educación Técnico Profesional y en 2015 fue electo por el Orden Docente para integrar el CODICEN. En materia política partidaria, fue compañero de fórmula presidencial de Ernesto Talvi en 2019. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, ejerció la presidencia del CODICEN y estuvo al frente de la transformación educativa. En 2024 fue precandidato presidencial y luego acompañó a Andrés Ojeda en la Fórmula de Octubre. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Que obtuvo el 16% de los votos y lo llevó a ocupar una banca en el Senado durante este periodo. Está casado con Ana, a quien conoció en la facultad y con quien tuvo 3 hijos, Bruno, Joaquín y Agustina. Joaquín falleció a los 8 meses por púrpura fulminante. Se define como vallista, fue discípulo de Germán Rama y es una de las figuras de renovación del Partido Colorado. Hoy recibimos en Las Cosas en su Sitio a Robert Silva. Con mucho gusto recibimos al senador Robert Silva después de esta presentación. ¿Cómo está? Muy linda, muchas gracias. Bienvenido, un repaso Robert. por toda la vida y con distintas aristas, lo personal, lo profesional y lo político. Sí. Bueno, en un ratito nada más, comisión permanente, se va a recibir al ministro del Interior, Carlos Negro, por los temas de seguridad, las políticas, cómo vienen las cifras, justo un par de días después de que el ministerio hiciera públicas las cifras de delitos, con una baja importante en casi todos ellos. ¿Qué se puede esperar para la jornada de hoy? Bueno, obtener información del tema que más preocupa a los uruguayos, poner sobre la mesa la preocupación que muchos de nosotros tenemos en relación con la política pública de seguridad, con un plan que se anuncia, que se dice, pero que no llega, y que a nosotros nos preocupa, porque si usted no tiene una hoja de ruta clara para llegar a un determinado destino, la situación puede complejizarse. Entonces, queremos saber cuál es el grado de avance. Teóricamente se debería presentar en marzo, y eso es lo que queremos averiguar. Queremos también hablar sobre las cifras que presentó el ministerio. Eso es muy importante, porque hay que poner sobre la mesa qué es lo que pasa ahora y qué es lo que pasaba antes. Yo recuerdo los sendos discursos en redes sociales, mensajes en redes sociales y en diversos ámbitos de representantes importantes del Frente Amplio, como el ex senador Charles Carrera, que después tuvo que renunciar, en donde se ponía en evidencia que había, según su visión, maquillaje en las cifras, que se ocultaban información, que se ocultaba cantidad de homicidios, que él tenía una fuente fidedigna que trabajaba con él, que los datos del Ministerio del Interior eran otros y que no se podía creer y que, en fin, una cantidad de desacreditación del equipo técnico que ahora continúa. El mismo equipo técnico y la persona responsable de eso es quien está liderando ahora la información sobre delitos que presentan, que tiene una secuencia cronológica y que toma toda esa información que ellos criticaron. Entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay que transparentar y decir, bueno, miren, si usted está ahora acá y antes estaba de otro lado, mintió cuando dijo lo que dijo. ¿Y ustedes confían en estas cifras desde la Mira, oposición? yo creo que hay un trabajo profesional. Yo a Diego Sanjurjo lo conozco desde hace mucho tiempo. Ustedes saben, él es del sector nuestro, es colorado, y es un profesional en su tarea. Como siempre, pueden haber visiones encontradas, y se han abierto, y ustedes lo habrán visto, espacios públicos, ciudadanos, de controlar el tema de la cifra de delito, y yo creo que está bien que así sea, sabiendo que pueden haber algunas diferencias en función de las fuentes de información. Pero los números son los números, Robert. Los números son los números. Lo que pasa que, por ejemplo, ayer planteaban una diferencia en que el año pasado cerró con 377 homicidios y este año con 369. Sin embargo, este año se presentan 382 homicidios, cambiando lo que se cerró el año pasado. Lo que se explicó
es que en función del trabajo de la Fiscalía y de la Justicia, los homicidios van siendo incorporados o no en las estadísticas Claro, porque oficiales. al principio pueden ser muertes dudosas y después entran en Claro, homicidios. exacto. Que ese es otro tema que vamos a preguntar. Es decir, yo recuerdo a Charles Carrera y a tantos otros hablar crítica severa de que no se incluían las muertes dudosas para deslegitimar y cuestionar toda la información que el Ministerio del Interior presentaba. Bueno, yo voy a preguntar, ¿incluyen las muertes dudosas que tanto pidieron ahora? Porque para mí es muy importante para el fortalecimiento de la democracia y de toda esta cosa del hacer público que algunas cosas queden en evidencia y haciendo honor al programa en el que estoy, se pongan en su sitio. Sí, bueno, nadie duda, me parece, o no debería a esta altura, de la legitimidad de esas mediciones, porque justamente están basadas en un equipo que trabajó antes. O sea, estamos midiendo zapallos con zapallos, por decirlo burdamente, para que se conozca. Más allá de otras herramientas que pueden estar allí, como los encuestas de victimización, ¿no? Pero me parece que también queda claro esto y queda que claro... eso es otro tema, ¿sabes? ¿No? Sí, sí. Porque no hay plata. En el presupuesto no se aprobó la plata que se requiere para las encuestas de victimización. Entonces hay que ver qué pasa. Si se siguen haciendo o no. Claro, si se va a hacer en el 27, si continúa el módulo en la encuesta continua de hogares con el INE, en fin, todo eso hay que preguntarlo. Y lo otro que me parece que también va quedando bastante meridianamente claro a esta altura del partido es que el Ministerio del Interior no es solamente quien tiene que llevar adelante la política contra la delincuencia, contra la violencia en materia de seguridad, ¿no? Tiene que haber un enfoque integral. Yo recuerdo en el programa de gobierno que trabajamos tanto en nuestro programa de gobierno en la elección interna, nosotros proponíamos crear un ámbito dirigido por el propio presidente de la República, donde no solo estuviera el Ministerio del Interior, tuviera el Ministerio de Defensa, que entre otras cosas tiene, por ejemplo, la vigilancia perimetral de las cárceles, el control de las fronteras, tuviera la educación, tuviera el INISA, tuviera tantas entidades públicas, salud pública, por aquello de la salud mental, por aquello de las adicciones. Tiene que ser una política integral. Nosotros no podemos seguir en este crecimiento exponencial que tenemos de personas privadas de libertad, de las cuales salen de las cárceles y el 70% reincide. O duermen en distintos lugares, como hemos visto, y es un problema social. Para ellos en primer lugar, pero para la población también. Entonces, estoy de acuerdo que tiene que haber un enfoque intersectorial, interdisciplinar, y participar todos aquellos que están involucrados. No lo veo, ¿no? Ojalá que el plan de seguridad lo traiga después de un año de gobierno. Sí. En cuanto a los temas que van a estar hoy sobre la mesa en el Parlamento, ¿va a estar también el accidente que protagonizó el ministro la semana pasada? Mira, yo salgo corriendo de acá y tengo una reunión de la coalición, a ver cómo vamos a plantear. Yo creo que es muy preocupante lo que pasó. Me parece que no es menor. No hay que banalizarlo, primero por las consecuencias que pudo sufrir y que está sufriendo la víctima del accidente, esa persona que venía en la moto, pero después por lo que pasó en cuanto a un ministro del Interior que tiene responsabilidades de contralor importantes y que estaba circulando en ese horario, más allá de las cuestiones de seguridad propias, ¿no? Que un ministro tiene chofer, tiene vigilantes, seguridad propia por la investidura de custodia, por la investidura de su cargo y la responsabilidad de su función, que no lo tuviera, pero más allá de eso, el tema de no tener libreta habilitante, de no respetar una señal, creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque hay una estrecha relación entre la función que él tiene y lo que pasó. No es lo mismo que cualquier otra persona, incluso ocupando un cargo público, no respete una señal de tránsito que está mal y que no debe pasar, que acontezca con el ministro. Algunos, bueno, desde el Partido Colorado, Felipe Schipani, la senadora también Graciela Bianchi del Partido Nacional, consideran que debería renunciar. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo vamos a hablar ahora. Yo creo que hay que evaluar esta situación en sus justos términos, ver cómo continúa. Algunos también ponen sobre la mesa el tema del rápido pronunciamiento de la justicia, la resolución adoptada, que difiere de otros casos, incluso algunos notorios. En fin, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y no está gastando mucho argumento la oposición ante un ministro que seguramente a lo largo de lo que le queda de gestión va a tener muchas complicaciones, donde le puedan solicitar la renuncia. Digo, no es un argumento desgastante. Por eso yo creo
yo creo que hay que, por eso te dije, hay que conversarlo Claro. en el ámbito de la coalición. No está definido. ¿Por qué no está definido? Porque esta es una perla más en un largo collar que el ministro del Interior viene poniendo sobre la mesa. Sus desafortunadas expresiones en temas importantes, como que ya se perdió el combate contra la droga, como que el operativo del clásico, aquel famoso que terminó un policía que está aún hoy en una situación compleja, catalogándolo de exitoso, lamentando situaciones que pasan sin tomar las medidas que creemos nosotros que hay que tomar en materia de seguridad. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un ministro que me parece a mí no está a la altura de las circunstancias, entonces esto es un ir y venir, y este incidente es una perla más en el collar. Uh-huh. En materia de seguridad, el tema del plan nacional que se anuncia, ¿es algo en lo que se pone expectativa o más bien uno más de los anuncios de algo más grande que nunca termina de llegar? También pensando en la gente, ¿no? Sí. Que escucha estos anuncios de los políticos y que no sabe al final qué es lo que va a cambiar con Mira, un lo que plan la de gente seguridad. quiere es que más allá que las cifras vengan bien y continúen con la tendencia decreciente que ya había comenzado en el gobierno anterior, Sí. vamos a decir las cosas como son, ¿no? Esto continúa con lo que ya había empezado. Quizás tiene ahí algo en los homicidios, pero estamos hablando de un 3% de baja. Es decir, aquí lo que hay que decir es que lamentablemente el país tiene más de 350 homicidios por año, que es terrible que a una sociedad como la nuestra le pase eso. Y bueno, y hay que decirlo y hay que ver qué se va a hacer. Lo que la gente quiere es que se solucionen sus problemas, los arrebatos de las cadenas, que ahora son famosos, ¿no? Que no puedes salir a la calle ni con unas caravanas, ni una cadena, ni con nada. Que el tema de la gente que hace arrebatos en la calle, el tema de los homicidios, como decía, el tema del abigeato. Yo he hablado con productores rurales, están desesperados por el aumento del abigeato. Son 103 denuncias más que el año anterior. Pero es terrible, pero además gente humilde. Fueron el otro día al Parlamento, te juro que me erizo cuando cuento, porque gente que compra su ovejita, que está luchándola en unas pocas hectáreas que tiene, y vienen estas personas y le arruinan su vida. Hablábamos con Pepe más temprano de que se venía combatiendo bien el tema del abigeato, venían cifras a la baja, y ahora este aumento, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que hay que analizar el tema. Nosotros, ustedes recuerdan, se abrieron como más de 120, 130 destacamentos nuevos entre subcomisarías y todo eso que se habían cerrado. Más de 1.200 vehículos se distribuyeron, muchos de ellos en el interior del país, la enorme mayoría en el interior profundo, y se destinaron mayores policías. El problema es que hay, por algunas emergencias, según información que tengo, traslado de policías de zonas rurales o suburbanas a centros urbanos, donde hay mayor cantidad de delitos, lógicamente, y esta situación repercute negativamente, más allá de la tarea de persecución, investigación y prevención, que también puede estar debilitada. Algo pasa porque este retroceso es importante. Es que más de un 12%, ¿no? Lo hablábamos con Paula también, como decíamos antes de comenzar esta entrevista, en relación a que puede ser que alguien se robe una ovejita o un corderito, pero hay una logística, hay una inteligencia preparada a los efectos, ¿no? Sí, sí. Capaz que nosotros tenemos, hablo de nosotros dos, una mirada muy citadina desde acá, pero hay un trabajo importante en materia de lo que es la ejecución, lamentablemente, de este tipo de delitos, ¿no? Bueno, es lo que vos sabés, lo que decían algunas personas con las cuales hemos conversado. Ellos creen que hay una red establecida y que, por lo tanto, hay que trabajar de otra manera. Eso va a ser parte también de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Uh-huh. Hablemos ahora de educación, ¿no? Como expresidente del CODICEN, ¿qué mirada tenés de lo que se está haciendo ahora? ¿De cómo viene la transformación educativa en este periodo con cambio de gobierno? Nosotros hemos propuesto y se ha aprobado que comparezcan a la comisión permanente el ministro Maía y las autoridades de la ANEP. ¿Cómo viene la comisión permanente? No, venimos trabajando, está activa. y marcando. Mira, yo te digo la verdad, como ex gobernante, me hubiese encantado que me convocaran. Me hubiese encantado que me convocaran para preguntarme, para que yo viniera a rendir cuenta. Cada vez que nos convocaron al Parlamento vinimos y dijimos lo que considerábamos era la mejor acción que estábamos llevando adelante, y muchas veces recibimos opiniones y cambiamos algunas cosas, porque de eso se trata. Es decir, no cerrarme en mi posición y decir está todo bien, sino escuchar al otro y poder entender que podés mejorar las cosas que estás haciendo a partir del aporte incluso de la oposición o de personas que no comparten lo que estás llevando adelante. Nosotros en ese sentido tenemos varias preocupaciones. La primera es lo que tiene que ver con
lo que cada vez más está en evidencia que es importante en un sistema educativo es qué se enseña, para qué se enseña y cómo. Eso es fundamental. Han habido sendas presentaciones, estudios de lo curricular, para entendernos más, de los planes, de los programas y de las metodologías. ¿Cómo hago yo para motivar a los estudiantes? ¿Cómo hago yo para involucrar a las comunidades educativas, que sean centros de aprendizaje permanente? Y nosotros entendimos, convencido, y sigo estando muy convencido junto con todos los equipos que trabajamos, que esa mistura entre contenidos, aprender historia, aprender geografía, aprender los hechos históricos, no tengo duda, por aquello de saber dónde venimos, hacia dónde vamos, pero al momento que pasa eso, en una lógica interdisciplinar de asignaturas y de materias, desarrollar competencias y haber establecido cuáles son esas competencias para la vida. Yo como docente no tengo que limitarme a ese listado de contenidos que los estudiantes muchas veces repiten hasta de memoria, sino que en el aprendizaje de esos contenidos desarrollen esas competencias. Eso es lo que está pasando en el mundo y es lo que nosotros establecimos. Lamentablemente ha habido un retroceso. Primero, ¿un retroceso medido en qué? Medido en que hubo cambios desarticulados. La UTU no cambió, por ejemplo, en la educación básica integrada ni en los bachilleratos. Secundaria cambió. Y cambió en aquello tradicional de este país, que es el recorte y pego. Te saco horas a vos, te doy horas al otro, le pongo horas a música, le saco horas a este, le pongo horas a astronomía. ¿Se saco deshizo horas de la transformación de ustedes? A ver, yo creo que acá hay un efecto que no se está viendo, que hay una desarticulación de la transformación curricular. Porque este es un entramado, un engranaje, donde tenía un marco curricular, perfiles de tramo, perfiles de egreso, ¿no? Tenía todo un conjunto de documentación técnica que acompañaba, avalaba e impulsaba el aprendizaje en las comunidades desde lo curricular. Paula hace una pregunta, ¿se diluyó esa transformación educativa? Yo creo que en los hechos sí, porque han descabezado los mentores, que eran figuras educativas que nosotros pusimos para acompañar a las comunidades y que en la última evaluación, que la publicó a fin de año, porque cuando se hizo así el 19 y se hizo pública el 22 de diciembre, en la última evaluación, el 84% de los directores, los líderes pedagógicos de los liceos, las UTU y las escuelas, dijeron que era excelente la función de los mentores en el marco de la transformación curricular que estábamos llevando adelante. Sin embargo, a pesar de existir esa visión positiva, se dejó de aplicar. Entonces, se dejó de que estuvieran los mentores. Se cambiaron los programas en secundaria, había espacios, componentes de aprendizaje transversales entre primaria, secundaria y UTU, por aquello de que el estudiante es el mismo, lo que cambia es la administración del servicio educativo. Se desarticularon algunos espacios en primaria. Secundaria cambió asignaturas, cambió la carga horaria y lo que es más importante de todo esto, sacaron algunas cuestiones que no es que nosotros exigiéramos, aunque sí puedo decir que lo habíamos establecido como práctica, que es el cambio en las metodologías, pedirle a los docentes que planificaran eso del aprendizaje de las competencias para la vida o el desarrollo de las competencias para la vida. Todo eso se quitó y se está volviendo, creo yo, porque además hablo con docentes, ¿no? Acuérdense que ustedes lo dijeron, yo tengo el gran orgullo de haber sido representante de los docentes electos. Hablo con decenas en todo el país. Se está volviendo, como me dicen ellos, a lo que era antes. El que quiere trabajar trabajo por proyecto, realizar debates en las clases, entre estudiantes, lo hace, el que no quiere no. Esas son las cuestiones metodológicas que ellos, bajo la consigna falsa de la libertad de cátedra, lo han sacado. ¿Y qué te genera esto, esta desarticulación? Bueno, una gran frustración. Yo siempre le pedí al gobierno y al Frente Amplio que no cometiera el mismo error que cometió en el 2005 y 2006, que fue decapitar la reforma liderada por Germán Rama. Hoy la educación no estaría como está si el Frente Amplio no hubiese hecho lo que hizo en el 2005 y 2006. Y lo tengo que decir porque lo he dicho siempre, porque estoy convencido. Y tengo además, ¿saben qué? Junto a todo el equipo que trabajamos, porque esto no es obra de uno, es obra de mucha gente, no llegamos al gobierno de la educación, hicimos borrón y cuenta nueva y empezamos. No, tomamos enormidad de cosas que no da el tiempo para enumerar ahora de los gobiernos del Frente Amplio. Y el Frente Amplio está haciendo lo contrario ahora. Está tropezando de nuevo con la misma piedra, está desarticulando todo esto, que a veces son cosas muy técnicas. Miren, lo mismo pasa en los centros María Espínola de tiempo completo. Hay acciones que se están llevando adelante desde la UTU, por ejemplo, según información que me llega, que está desarticulando todo el modelo. Porque ahora los chiquilines repiten menos, los chiquilines abandonan menos, aprenden más, hay evaluaciones que están dadas.
Hemos logrado cifras históricas de egreso. ¿Que estamos bien? No, estamos mal. Pero por primera vez se logró que el 53% de los gurises de entre 21 y 23 años, de las personas egresaran y terminaran el liceo de la UTU. No se había logrado nunca. Cuando nosotros llegamos era el 42%. Subimos más que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio porque hubo política y hubo un acumulado. Yo tampoco quiero ponerme la bandera. Hubo un acumulado que lo supimos aprovechar también. Y esas cosas son las que duelen porque impactan el que menos tiene. Es la realidad, ¿no? Y no hubo un tema también de comunicación allí por parte del gobierno anterior y en este caso suyo con respecto a la suficiente evaluación de la reforma educativa. Porque yo recuerdo que siempre cuando hablábamos con usted decía, se va a evaluar, se va a evaluar. Es muy pronto todavía. Se llegó a hacer una evaluación y es lo que te digo, cerrada. Hay una evaluación, por lo menos una encuesta, que es la percepción de los estudiantes sobre los mentores y sobre el proceso educativo. Mirá, más del 50% de los directores dice que la transformación educativa estaba correcta, que estaba bien orientada, que atendía las necesidades de los estudiantes, que estaba bien lo que se estaba haciendo. Lo dicen los directores. Y los docentes saben cómo están en tercios. A un año de su implementación, se hizo en el 2024. El 30% en oposición. El 30% ni fu ni fa. Y el 30 y poquito por ciento, más o menos así distribuido, de acuerdo. Algo parecido a lo que es con relación a la aprobación del gobierno. Bueno, ¿no? Pero en una transformación que estaba moviendo los cimientos del sistema educativo estaba bien. Y hay evaluaciones del INED, de aprendizajes. Y habría que seguir evaluando. Yo también la gran crítica que le hago a este gobierno es que está desarticulando la transformación educativa, existiendo evaluaciones positivas como existen, o no esperando otras evaluaciones. Yo te decía recién esto de la aprobación del gobierno, y no es porque justo me hizo acordar, es que creo que hay algo, y te quiero preguntar si estás de acuerdo, que tiene que ver con que la mirada de todo esto es político-partidaria, ¿no? Y también el gobierno ha ido marcha atrás en muchas cosas, no es solo en la transformación educativa, porque está convencida de que los movimientos que hizo el gobierno de la calle fueron negativos, entonces quiere volver atrás en las cosas que se movieron hacia otro lado, y la población está dividida en tercios, ¿no? Y este país está un poco en esa rosca de un tercio está afín, el otro tercio no está, y el medio está mirando un poco hacia dónde va este país, cuándo se van a poner de acuerdo. Sí. Hay también, mirá, yo voy a poner un ejemplo para tratar de ponerlo más en evidencia y ejemplificarlo. Nosotros tuvimos siempre algunas ATD, no todas las asambleas técnico-docentes, en contra de muchas cosas de lo que hacíamos. Y ustedes habrán recibido a los sindicatos, a todos, diciendo que Robert Silva, que la ANEP, que los equipos que no respetan y que están en contra de los docentes. Esta encuesta demuestra que era mentira. El enfrentamiento con FENAPES contigo fue tremendo. No, terrible, y sigue siéndolo. Ustedes miren las redes sociales y oportunidad que tienen, pasa lo que pase y el responsable soy yo. Pero está bien, yo no lo juzgo, nunca contesté ni voy a contestar nada. Cuando dije lo que pensaba, lo dije en mesas así, en reuniones privadas. Y todo lo que dicen públicamente, frente a frente, nunca me lo dijeron, nunca. Entonces, sí digo una cosa que para mí es importante. Todo este proceso de conversación nosotros lo tuvimos. Tuvimos oposición de ATD. Entonces venían acá y decían, las ATD están en contra, las ATD no participan, las ATD se retiran, y todo lo amplificaban. ¿Ustedes saben que la ATD de primaria, por ejemplo, se negó a participar en este proceso de cambio de este gobierno en materia de transformación educativa? Y nadie dijo ni agua va. La FUM, ¿qué dijo? Fue el argumento? La ATD, el argumento que ellos dicen que había que hacer cambios más profundos y cosas. Entonces, pero yo voy al hecho. Salió la propia ATD a inundar las redes sociales, la Federación Uruguaya de Magisterio, los representantes del partido actual de gobierno a decir, es increíble que no están escuchando la ATD de primaria, como nos decían a nosotros. No. Entonces acá hay ideologización y hay partidización, y yo estoy de acuerdo, porque hay personas que no miran el bien común, a mi criterio, que no miran el fin último, que las ideas no son buenas en función de sus efectos posibles sobre comunidades que se quiere impactar, son buenas en función de quién las propone. Y ese es el problema que nosotros tenemos como país, y es el problema que en educación existe. Nosotros tratamos por diversos medios de llegar a acuerdo, pero también, y me hago responsable, acá sí, voy a hacer lo individual, soy yo responsable. Cuando venían y nos decían, no, mira, esto no es así, hay que hacerlo así, nosotros discutíamos, teníamos información, trabajábamos con los equipos, recibíamos, y después había que tomar una decisión. Porque hay que salir del discurso romántico, que yo veo que incluso este gobierno está, yo lo digo en el tema del INAU. Están en un discurso romántico,
Hay que pasar a la acción, porque la gente lo que quiere son medidas concretas. Entonces, en la administración pasada en educación, y asumo la responsabilidad de todo, hicimos lo que creíamos que había que hacer, previo diálogo, intentos de acuerdo. No obtuvimos, marchamos. Y los resultados están a la vista. Abandonan menos en todo el sistema educativo. Aprenden más, promueven más, egresan más, se desvinculan menos, abandonan menos. Entonces, todo eso son buenas cosas porque son miles de chiquilines que hoy tienen oportunidad que antes no tenían. Otro tema que lo tiene como protagonista Robert Silva, creo que lo mencionaba recién, es el del INAU, donde han ocurrido hechos graves. Uh-huh. Y ha habido también cruces con gente del INAU por el tema de licencia, quién estaba a cargo, si el organismo estaba acéfalo. En fin, Paula conoce bastante bien el tema porque además lo ha estado trabajando, particularmente uno de los casos que nosotros consideramos que ha sido muy grave. ¿Cuál de ellos? El del niño el adolescente de 15... de Capurro. El de Capurro, exacto. Ese lo planteamos. No porque los en otros este no fueran graves, sino porque ese nos quedaba la duda de por qué no se había comunicado en tiempo y forma. El 31 de diciembre. Sí, nos metimos en ese tema antes de que saliera en ningún lado y bueno, tuvimos la oportunidad de contar la historia de Andrés, este chico del que todavía se sabe poco cómo fue su muerte, porque el INAU no ha informado absolutamente nada a nivel oficial. Todavía no está la autopsia determinada, no hay resultados de la investigación administrativa. Yo hace unos días intenté hablar con la presidenta del directorio, con Claudia Romero, me dijo que estaba de licencia. Ahora sabemos que volvió después de toda la movida, pero bueno, contanos cómo fue que te fuiste metiendo en este tema del INAU. Mira, acá hay una cosa clara y yo la quiero decir. Nuestro partido y nuestro sector en particular, la lista 600, tenemos una vocación clara de compromiso social. Es la historia nuestra. Y estoy convencido que a través de políticas públicas focalizadas podemos darle oportunidad y tenderle la mano a quien está en una situación de clara desventaja. Hicimos mucha fuerza para que en la distribución de esos cargos de contralor que el gobierno actual nos dio a la oposición, nosotros estuviéramos en el INAU. Quisimos estar. No es un lugar en el cual vos vas a tener muchas cosas, vas a tener muchos problemas, pero quisimos estar en el INAU. El Partido Colorado y el Vallismo hacía 20 años que no estaba en el directorio del INAU. Y entendemos que el INAU necesita un cambio estructural importante en una realidad nueva que lo cachetea y que no está dando respuestas. Tiene la tutela y la salvaguarda de los derechos de los niños y de los adolescentes y lamentablemente, y más allá de los gobiernos, hay problemas gravísimos. Y si no se toman acciones específicas y concretas, trabajando en largo plazo en el cambio estructural, en diálogo, en confluencia con otras organizaciones de la sociedad civil, a la vez medidas específicas para atender estos problemas, van a seguir estallando. Entonces, propusimos, y estuvo allí y está la doctora Karina Gómez, cuando surgieron estas situaciones, entre ellas la de esta muerte de este niño adolescente en Capurro, el Comité Ejecutivo Nacional del partido convocó a la directora para que explicara las situaciones y nos contara qué era lo que estaba pasando, cómo se venía trabajando en el marco. Ustedes saben que el artículo 77 de la Constitución permite a los directores de entes autónomos, servicios, ir. Concurrió y nos explicó, y bueno, lo primero fue eso, es decir, pero se te está prendiendo fuego el rancho y están todos de licencia. Porque no era uno, estaban los tres principales cargos de gobierno. Yo tengo mucha confianza en la presidencia de Karina Gómez. Miren que pongo las manos y no tengo problema. Ahora, ¿corresponde? Yo creo que no, porque el que es mano es el gobierno y tiene que estar ante estas situaciones. Entonces lo pusimos públicamente sobre la mesa, nos dijeron que no, mostramos las resoluciones. Uno no pasa a ser presidente por ir a sentarse en el despacho. Si tú tenés un acto administrativo que está de licencia y hay otra en la presidencia, el otro sigue siendo presidente hasta que se deje sin efecto esa resolución. Así se gobierna profesionalmente y como corresponde la administración pública. Se solucionó eso, se reintegró y bueno, y en esas conversaciones, en la dada cuenta y preguntas de los integrantes del Comité Ejecutivo, fueron surgiendo cosas que a nosotros nos preocupan. Designaciones directas, cambios de jefaturas de hogares, de establecimientos, de jefaturas departamentales, con criterios poco claros, una tras otra, según se nos informó, pero todo esto lo queremos saber, 180, 190 cambios en 8 meses, 9 meses. Eso realmente impacta. Y no precisa haber sido gobernante o tener algo a cargo para, usando el sentido común, uno sabe. Si tú movés las bases estructurales de una organización y pones a personas nuevas, sacás a uno, pones a otro, todo a la vez o en gran medida, en gran proporción, los problemas pueden empezar a surgir. Y yo quiero ver si hay alguna relación causa-consecuencia.
cómo se llevó, cuáles fueron los criterios de selección, cómo se designó la gente, porque incluso puede haber alguna situación en donde manifiestan que tiene que haber determinada coincidencia para ocupar esos lugares, ideológica, partidaria, y bueno, yo no lo estoy diciendo, sino que quiero que me demuestren cuáles fueron los criterios de selección de profesionales que están a cargo de niños y de menores. Y en relación a todo esto que decís, ¿qué opinión tenés de lo que fue la gestión anterior del INAU a cargo de Pablo Abdala? Mira, yo he hablado con Pablo, nosotros trabajamos mucho en coordinación entre la ANEP y el INAU. Otro temita aparte que hay que empezar a ponerle el diente es los CAIF, ¿no? Hay un problemón con los CAIF. Les aviso que está ahí y va a haber un problema. Entonces, trabajamos mucho en coordinación con Pablo Abdala y con sus equipos técnicos, logramos hacer muchas cosas, continuar con la tendencia que venía de pasar chiquitos de 3 años para aumentar los cupos de 0, 1 y 2 en los CAIF, para que haya esa atención y acompañamiento de familias y de niños desde los primeros años de vida, que son tan importantes como, entre otras cosas, la neurociencia lo pone en evidencia, y trabajamos bien, sin perjuicio. Siempre, y Pablo lo reconoció, que se habían hecho cosas, pero que quedaba mucho camino por andar. El INAU es una organización que necesita profesionalizarse, que necesita establecer mecanismos rigurosos de control, mecanismos rigurosos de rendición de cuentas, mecanismos rigurosos de profesionalización y de carrera funcional, que no existen, porque eso ha quedado en evidencia. Nadie duda que es complejo, pero ¿qué es lo que lo hace tan complejo, tan, como decíamos el otro día, tan pesado, que le cuesta moverse, que le cuesta arrancar en un área absolutamente sensible, ¿no? Tiene una naturaleza compleja, ¿no? Yo, a medida que voy aprendiendo un poco de esto, veo que tiene toda la parte de la sociedad civil organizada, que trabaja, que tiene realidades diferentes. Tiene normativa vetusta. Por ejemplo, los CAIF tienen la misma reglamentación de hace más de 30 años. Entonces, claro, ahí hay se le paga a las asociaciones civiles en función de los niños que tiene, pero no hay control de asistencia, porque si hay control de asistencia y dejan de ir, se les disminuye las partidas que se le dan a las asociaciones, a los CAIF. Entonces, hay como un círculo vicioso de no acompañamiento, de no seguimiento, todo eso que viene de hace tiempo. No es responsabilidad del 1 de marzo del 25 hasta ahora. Sí hay cosas que son responsabilidad de ahora, pero hay otras que vienen, que son endémicas, o todos no se acuerdan los problemas que hubo en el INAU antes del gobierno anterior, las designaciones directas, el ingreso de familiares. El INAU es el reflejo de la violencia en la sociedad y la precarización de tantas cosas. Ayer la educación, algunos integrantes del equipo decían, los niños tienen una situación compleja, tantos no los quieren y terminan en el INAU, institucionalizados, que la literatura internacional te dice que lo que tenés que tratar de evitar es la institucionalización. Bueno, eso desde el INAU, previo a Pablo Abdala y posterior a Pablo Abdala, se está tratando de hacer. Sí, claro, pero después tenés hogares como ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fue contundente, dijo el INAU está violando los derechos, no está respetando ni cuidando los derechos de los niños y los adolescentes. ¿Qué se va a hacer con este tema, Robert? Bueno, nosotros ahora tenemos esa reunión de la coalición. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en articulación. El diputado Pedro Hijosdián del Partido Nacional también estaba en este tema. Sí, se ha hablado de hacer una interpelación incluso yo creo en marzo. Que por la urgencia del tema, estando en la comisión permanente en funcionamiento, habría que convocar para recibir esta información. Porque además yo te voy a decir una cosa, y acá vuelvo a decir como es gobernante, que ya lo dije y lo voy a repetir, porque a veces la gente tiene que darse cuenta de esto. Obviamente que cuando vos vas a un escenario político, hay juego político, en el mejor de los sentidos. Pero también hay aportes. Y vos, cuando tenés que explicitar algo que te están preguntando, empezás a revisar, a controlar más, a preguntar, a hablar con ellos. Bueno, tenemos que informar esto, cómo se hizo esto, cómo está acá, cómo está lo otro. Te sirve para la gestión. Ante la situación de emergencia o de crisis que tiene el INAU por esto que ha pasado, yo creo que estaría bueno que fueran, hablaran, dijeran lo que están diciendo y procuráramos encontrar soluciones que van a impactar favorablemente en la vida de esos chiquilines que tienen tanto sufrimiento. Que además de la convocatoria durante febrero en la comisión permanente habría que interpelar a las autoridades del Ministerio de Desarrollo, en realidad, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver qué pasa, Yo siempre soy optimista y creo que las soluciones se pueden encontrar, pero de no haber respuesta, a veces uno se encuentra con posiciones muy cerradas, que te dicen, no, esto es así, nosotros lo estamos haciendo todo bien, y bueno, entonces vos tenés que ir a alguno de los regímenes que la Constitución establece para tratar de enderezar el barco, ¿no? Sin minimizar lo que ya hablamos de la gravedad de lo que le ocurrió al ministro Negro con ese accidente de tránsito. ¿Se pide la renuncia en esa situación y no se está pidiendo la renuncia de las autoridades del INAU?
Bueno, son cosas distintas y además son muy distintas, pero además están pidiendo algunos legisladores en forma independiente y me parece bien, los legisladores están en distintos temas. Hay que ver qué hacemos los partidos políticos. Sí, ¿no? sí. Yo en principio te digo, yo soy medio reacio a pedir renuncias, salvo con la verdad. Yo pedí una renuncia desde que estoy el 1 de febrero. Pedí 2, creo, o una. Una que se concretó inmediatamente cuando detecté en la Constitución la violación de la misma por parte del presidente de colonización. Y se acuerda que dieron vuelta y me decían que no, y que era un abogado burro, como me dijeron, que cómo iba a decir eso. Terminó saliendo. Y la otra que dije, o regulariza su situación o renuncia, que es el presidente de ACE. Porque el mismo artículo 200 no podía estar en la misa y en la procesión. Y bueno, terminó renunciando y quedándose, está bien. A lo privado. Claro. Hubo un periodo largo donde violaron la Constitución con total impunidad, y hay que decirlo. Claro, pero era por cuestiones más formales, ¿no? Vos por gestión no has pedido. Por gestión no he pedido. Fueron por cuestiones formales, hecha esa distinción, sí. Y había presentado un proyecto de ley, ¿no? Para que la Suprema Corte de Justicia definiera sobre incompatibilidades. Bueno, eso lo voy a priorizar este año. Lo trabajamos con un gran equipo, un gran compañero del equipo que es Ope Pasqué, que integra nuestro equipo y que asumió como senador con el tema de la eutanasia, se habrán acordado, que luchó tanto porque eso saliera. Y él me planteó, ¿qué te parece si trabajamos para que exista un mecanismo objetivo, imparcial y que no quede a la voluntad del gobernante de turno o de la oposición de turno decir si se viola o no la Constitución? Quien tiene independencia técnica, el máximo órgano del Poder Judicial que tiene competencia en materia de constitucionalidad, que diga, bueno, fulanito viola o no viola la Constitución. Me parece un proyecto de ley que todavía no está presenté tratado. Ese proyecto de ley, está en la órbita de la comisión del Senado. Por alguna cuestión que tengo, sé que hay alguna gente que lo mira con interés y que le parece bien. Y ahora que mencionabas eutanasia, sé que se están los plazos todavía, pero se está a la espera del decreto reglamentario. Sí, es muy importante. Del Ministerio de Salud Pública. Salud Pública está trabajando, porque me consta, porque hemos averiguado en la reglamentación, para que se pueda hacer efectiva la ley. Ustedes saben que los decretos reglamentarios son esos, son aquellos que hacen aplicable. Porque si bien está vigente la ley, si no hay un decreto reglamentario, no ha habido ningún no caso hasta ahora, claro. ¿no? No, sí tenemos un caso que nosotros hemos planteado y nos preocupa. No, de eutanasia, ¿me decís? No, que yo conozca. Hay gente que está esperando. Hay gente esperando, pero con la ley no ninguno, puede. pues no está reglamentado. No está la reglamentación. Hay un tema que a nosotros nos preocupó y dice que aprobó el decreto, yo no lo he visto todavía, es la llamada ley Lustenberg de la actual ministra, ¿no? Que en el tema de infancia, vaya, sí es importante, porque acá, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te dice hoy la gente? ¿El INAU está en condiciones solito de proteger a la infancia, a la adolescencia de este país? No lo está. Hay que trabajar en red, un poco lo que vos decías para seguridad. Hay que trabajar con ACE, hay que trabajar con el Ministerio de Salud Pública, con la educación pública, con la sociedad civil organizada, con otras entidades y trabajar desde esa perspectiva. Y la ley es un avance, el Partido Colorado la votó en la administración pasada, porque procura esa coordinación y articulación y sobre todo el uso eficiente de recursos, porque la plata que la sociedad invierte en infancia es muchísima para los malos resultados que muchas veces tenemos. ¿Y hay dudas sobre el uso de recursos en el INAU? Bueno, sí, en cuanto al uso, yo lo que no tengo, mira, esto voy a decir sin estar adentro, pero habiendo sido gobernante del organismo público más grande, te digo, siempre, pero siempre, tenés que trabajar para la optimización y el uso eficiente de los recursos, porque se dilapidan en cosas chicas y a veces en cosas grandes. Por falta de coordinación, por falta de articulación, compra uno una cosa, compra y las compran separadas, pero ¿por qué no compramos juntos? ¿Por qué se hace esto? ¿Cuál es el mejor mecanismo? ¿Le mando el recurso para que compre la unidad cada uno en las réplicas a nivel país? ¿O hago una licitación grande, abastezco con mecanismos distintos y luego el proveedor remite? Todas esas cosas que nosotros avanzamos, la construcción, los planes de construcción, que los centros educativos, o en este caso los del INAU, no se construyan a piacere del arquitecto de turno, sino que exista un prototipo por el cual se avanza según lo que se quiera atender. Todas esas cosas llevan a usar bien y mejor la plata, que la plata que vos, que los que nos están oyendo, ponemos. Cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a la ferretería, cuando nos encuentran, que ahora nos van a descontar más, según la franja en la que estemos, de IRPF,
¿no? O de ya se hizo jubilado. Entonces todo eso tiene que ir a una bolsa que es el Estado y todos los que son gobernantes tienen que trabajar para que se use bien la plata. Robert, antes de terminar te quiero pedir un breve comentario sobre cómo ves la marcha de este gobierno. Bueno, es un gobierno en disputa permanente, ¿no? Lo vemos ahora. Hasta en lo de Iniza. Es decir, ¿a quién se le puede ocurrir que vos vas a adoctrinar con las Fuerzas Armadas a chiquilines que están en la situación devastadora en las que están? Yo realmente a veces no puedo creer. Nosotros en la administración pasada trabajamos mucho con la ampliación del liceo militar y la colaboración porque atienden. ¿No te parece que les pueden aportar información de disciplina, hábitos, Pero rutinas? por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por supuesto. Creo que este gobierno tiene esa disputa permanente. Salen los comunistas y los socialistas a decir es un bochorno, no pueden las Fuerzas Armadas, torturadoras, tener a jóvenes, pero miraron por un costado durante 15 años el liceo militar, por ejemplo. Y otros que dicen que sí. Sale O'Donnell a decir no va a haber impuesto al 1% a los llamados más ricos, desde esa percepción o perspectiva despectiva que algunos tienen, va a haber impuesto a los más ricos. Salen otros y te dicen no vamos a aumentar los impuestos, en general se aumentan los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que yo le veo a este gobierno? Que tiene permanentes disputas. Y hay actores que están tratando de mediar. El ministro de Economía es uno. Y no se toman decisiones que hay que tomar justamente para no enfrentar. Vos ves el disparate del Ministerio de Trabajo anunciando, porque esa es otra cosa que tiene este gobierno, hace anuncios improvisados, se autogenera los líos y los problemas. Sale el Ministro de Trabajo anunciando que va a requerir que antes de que una empresa lleve a la ruptura del vínculo funcional, al despido, comunique y tenga que asesorarse con el ministerio, etcétera. Bueno, los inversores, ¿sabes qué? Hacen cola para no venir y para irse. Y al Ministerio de Economía no, hay que aumentar las condiciones favorables para la inversión, para que haya crecimiento, para que este país lo precisa. Este es el gobierno que tenemos, en permanente disputa con visiones confrontadas y que además quedó en evidencia, yo voy a poner un ejemplo de muchos, ¿no? Uh-huh. En el puerto. En el puerto, colegas de ustedes pusieron sobre la mesa el enfrentamiento entre el Partido Socialista, el MPP, que es el sector mayoritario del Frente Amplio. Y muchas veces en la cotidianidad uno lo ve, existe esa disputa permanente, está obstaculizando al gobierno y está cometiendo errores importantes en áreas estratégicas del país. Gracias por su tiempo, senador. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber vuelto. Que pase bien.